Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno y el tema que elegimos fue la privatización de las pensiones en América Latina. Los integrantes de mi equipo son Ivette del Carmen Bonilla, Cintia Nicole Montoya, Yani Yacelén Rivera, Laura Arciel Guzmán, Edwin Alcides Castro, Gabriela Estefanía Torres y mi presente Leslie Saraí Aguilar. Como introducción tenemos el presente trabajo, se dará a conocer cómo ha sido la privatización en las pensiones en América Latina, asimismo como el bienestar de millones de personas de edad avanzada. Depende de acuerdo al funcionamiento de los sistemas de pensiones y cómo la sostenibilidad de estos sistemas corresponde a uno de los desafíos más relevantes, en particular en tiempos de pandemia. En estos contextos debería presentarse especial atención a los debates de política fiscal, a los que estarán cada vez más vinculados con la sostenibilidad financiera de la protección social. Como punto número uno tenemos sistema de pensiones públicas privadas de privatización en América Latina de 1980 a 2020. Un sistema de pensiones es un procedimiento para asegurarnos una pensión. Normalmente esta pensión es aportada en la jubilación por parte del Estado. El concepto de pensión normalmente asociado a una paga procedente del Estado. En realidad puede hacer referencia a cualquier cantidad de dinero que recibimos de forma regular. Esto puede ser de cualquier cantidad monetaria que recibimos regularmente a razón de diferentes conceptos. Como definiciones de sistema de pensiones tenemos sistema de pensiones privado. Esta está estructurado por una entidad privada, por ejemplo, un banco o una aseguradora. Su importancia dependerá de una cobertura que ofrezca el Estado. Sistema de pensión público. Está regulado por el Estado. La forma y cantidad de pago dependerá del subtipo. Sistema de pensiones mixto. Está estructurado como parte privada y como parte pública. Por ejemplo, el Estado lo regula y lo realiza los pagos, pero la gestión del capital corre a parte de una entidad privada. Como otro punto tenemos los modelos de las reformas estructurales y pre-reformas. Como número uno tenemos el sustitutivo que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado. Como número dos tenemos el mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó al privado como un segundo pilar, y el paralelo, que se conservó el sistema público y agregó el sistema privado. Los dos se compitieron entre sí. Con número 3 tenemos el paralelo, que conservó el sistema público y lo agregó el sistema privado. Los dos compitieron entre sí. En muchos países de las compañías financieras privadas se han convertido en los principales operadores de los fondos de pensiones, pero en otros como Argentina, Colombia, México y Uruguay, las entidades públicas participan también en la administración de los fondos de pensiones. Como concepto de derechos humanos, lo dividimos en varios conceptos, como derechos son cosas a las personas que están autorizadas o se permite libremente que están garantizados. Humano quiere decir miembro de la especie Homo sapiens, hombre, mujer, niño o una persona. Los derechos humanos tienen simplemente porque eres humano. Los derechos humanos son universales. Algunos ejemplos son derecho a la vida, todos hemos nacido libremente, el derecho a una religión. También está el derecho a una seguridad social, los derechos de los trabajadores, también está el derecho a buscar un lugar seguro para vivir, el derecho al juicio, también está el derecho a tus propias posesiones, está también el derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, y entre otros, que tantos derechos que tenemos y la mayoría no se cumplen en algunos casos. Los dejo con mi compañera Laura Guzmán. Buenas noches, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la seguridad social como un derecho humano. Aquí podemos observar algunos derechos como el derecho económico,
derechos sociales y culturales, también derechos en relación al empleo, como derechos laborales. La seguridad social es un derecho humano fundamental. Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el 10 de diciembre de 1948. La seguridad social, como ya dijimos, es un derecho humano fundamental y una poderosísima herramienta para combatir la discriminación. Y es muy esencial para la reducción de la pobreza, ¿verdad? Y también promover la inclusión social. La Constitución de la República. La primera ley hondureña sobre un régimen de pensiones es la Ley de la Seguridad Social, que fue implementada en 1971 y enmendada en el 2001. Esta está dirigida a la población asalariada de las empresas privadas y públicas, ¿verdad? Extendida ahora a 17 comunidades. Posteriormente, se han creado unos 9 institutos y régimen especiales de pensiones para empleados estatales, privados y régimen de auxilio mutuo. La Constitución de la República establece la organización de estados del territorio del país y los tratados del derecho internacional que incorporan y desarrollan cuestiones de nacionalidad y ciudadanía y los derechos políticos. También está el marco jurídico general. Es el primer artículo de la Constitución de la República de Honduras y manifiesta que Honduras es un Estado de Derecho soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar sus habilidades, el goce de la justicia, la libertad, la cultura y bienestar económico y social. Este tiene como objetivo establecer los principios bases generales y procedimientos para tutelar y garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en posesión a las personas obligadas. El artículo 142 señala que toda persona tiene derecho a la seguridad y sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidades para trabajar y obtener algún trabajo retribuido, que los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, suicidio de familia, subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada, enfermedades profesionales y otras, además de contingencias que afecte la capacidad de producir. También está el artículo 143, que estipula que el Estado, los patronos y trabajadores estarán obligados a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El régimen de seguridad social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cubiertos como en las zonas gregoríficas y a las categorías de trabajadores protegidos. El artículo 142 también menciona que se considera considera de utilidad pública la ampliación del régimen de seguridad social a los trabajadores de ciudadanía y también de campo. El IMPREMA, cuyo patrimonio económico está constituido a los cotizantes por las cotizaciones de los participantes, aportaciones del Estado y las aportaciones de las instituciones semioficiales y privadas de educación escolar, producto financiero de fondos y reservas, monto de las multas aplicadas por las sanciones prescritas por la ley del IMPREMA, herencias, legados o donaciones que no comprometan su autonomía,
patrimonio e independencia, los bienes inmuebles, que el cumplimiento de sus funciones mediante el giro de sus actividades. También investigué un dato muy importante de cuánto deduce el INPREMA y dice que deduce el 8% del salario de contribución en el concepto de cotizaciones individuales, y en ningún caso el monto de aportación patronal por cualquier participante activo podrá ser inferior al 4% del salario base ya establecido por la ley. El Instituto Nacional de Prevención del Magisterio es una institución de derecho público con el patrimonio propio y duración indefinida que administra los servicios sociales y previsionales de las participantes del sistema, facultada para la percepción y administración de los recursos humanos. El INJUPEN protege con su sistema a los empleados y funcionarios de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y de entidades autónomas y semiautónomas del Estado. Este sistema cubre beneficios de jubilación, pensión por invalidez, transferencia de beneficios, muertes en servicio activo, retiro del sistema, traslado de valores actuariales, al igual que los servicios de préstamo hipotecarios y personales. El INJUPEN en 1971, el Gobierno de la República emitió la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados, bajo el decreto número 138 de la fecha 7 de abril de 1971. También investigué de cuánto deduce el INJUPEN y se dice que actualmente a cada empleado se le deduce 7.5%, es decir, si un trabajador gana 8.000 lempiras, le deduce 600 lempiras mensuales. Buenas noches, compañeros y licenciada. Mi nombre es Graviela y le vengo a hablar sobre el INPRAE UNA. Dice que el artículo 59, decreto número 209, que el Congreso Nacional de Honduras, que contiene la ley orgánica de la UNA, se crea el Instituto de Prevención Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, INPRAE UNA, que con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. El INPRAE UNA garantiza permanentemente jubilaciones y pensiones dignas, el buen uso de sus fondos y el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Ofrece a sus afiliados jubilación, pensión por invalidez, indemnización por muerte, separación del sistema y auxilio funerario. También dice que los servicios prestados en organismos internacionales o regionales de los cuales el Estado es miembro activo, así como los becados en el exterior por cualquier concepto, se tomaron como si fueran ejecutados en Honduras para el reencuentro de los años trabajados, teniendo por base para el efecto de su jubilación el promedio de los últimos 36 sueldos mensuales que hubieran devengado como funcionados o empleados del gobierno central. El IPM nos dice que regula el régimen de riesgos especiales que brindará prevención social a los miembros de la Fuerza Armada, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Su junta directiva está compuesta por jefe de Estado Mayor Conjunto, el subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa, el subsecretario de la Policía Preventiva, representante de las Fuerzas Armadas, dos representantes de la Policía Nacional y un
representante de las pensiones y el comandante general de CB. La IPM tiene como objetivo la pensión por retiro, y esta pensión es la renta vitalizada o pagada mensualmente, incluyendo 13º y 14º mes a que tiene derecho los afiliados de régimen de riesgo especiales. Se alcanza entre la edad de 58 años y 25 años de aportación en el costo del personal auxiliar y cualquiera de las instituciones. Ahora le voy a hablar sobre las ventajas de la privatización de la seguridad social. Según Emilio Morgado Valenzuela, algunas ventajas de la privatización de la seguridad social son: como punto número 1, tenemos la mayor eficiencia del sector privado en la gestión del sistema en detrimento de burocracia e ineficiencia en que en muchos casos presentan los sistemas gestionados estatalmente. Como punto número B, tenemos la necesidad de corregir los múltiples problemas derivados de errores y distorsionados en la gestión de los seguros sociales y la seguridad social. Como punto C, tenemos el impacto de estos sistemas en la economía nacional y en la economía de las empresas. Y por último punto, tenemos la convivencia de evitar el monopolio del Estado en la atención de las necesidades sociales, incluidas las atendidas por la seguridad social. En el campo de la seguridad social, el costo de la atención de la salud y de las pensiones de jubilación, resultó ser especialmente alarmante. ¿Por qué? Porque en la época de incertante aumento del costo público de los puntos señalados, merece una consideración especial relativo al impacto que la privatización de los fondos de pensiones trae para las economías nacionales y las empresas a través de las experiencias de los países que se señala en la administración privada de los fondos de pensiones, que ha logrado variados efectos y positivos y como negativos, tanto para los trabajadores como para los países, atraviesa de un incremento del ahorro nacional y una mayor diferencia en la eficiencia en la asignación de los recursos, así como un estudio patrocinado por la Asociación General de las Pensiones. Ahora, la desventaja de la privatización de la seguridad social, aquí nos dice que quienes se oponen a la privatización de la seguridad social dan diversos fundamentos, pudiendo indicarse como lo más importante. Como el punto número A, tenemos la desmonopolización de la seguridad social y la consecuente participación de las campañas mercantiles de seguros. Es posible que permita un negocio ciertamente considerable, pero ello se haría sin duda a costa de la solidaridad general y de la seguridad de los ciudadanos. El B nos dice que la seguridad social no puede considerarse meramente un seguro. La C nos dice que la seguridad social no debe confundirse con un instrumento financiero. Se trata sustancialmente de un instrumento de política social. Y la D, sin embargo, la principal crítica a las corrientes privatizadoras es que pone en peligro la subsistencia del principio de solidaridad social. Frente a la crisis económica de las políticas que actualmente estamos pasando, ajustes y los convenientes señalados en los últimos años, se observa el desarrollo de una corriente privatista de la seguridad social con diversas intensidades, así como para algunos sustituir el régimen de la seguridad social o algunos en sus instituciones. La aconsejable es procurar completarlas por vías de diverso origen, fundamentalmente de índole privada. Las reformas
privatizadoras han permitido a sus beneficiarios incrementos a las pensiones y una mayor equidad en el cálculo de las mismas, y que a su vez representa una vía para afrontar una crisis cada vez más profunda de los sistemas oficiales de seguridad social. También la seguridad social señala las necesidades sociales que actualmente se está pasando en el país, las condiciones económicas y cómo se va envolviendo y cómo se va desarrollando el país, y el fracaso que se ha envuelto en los últimos años. El envejecimiento de la población, el crecimiento del desempleo es una de las grandes crisis que estamos pasando actualmente, y la transformación de las estructuras del trabajo y la producción como consecuencia de nuestra tecnología, que es el impacto de factores de la seguridad social, por el tema también que se ha implementado por el COVID. La solidaridad social y la equidad de género. La discriminación por género resulta tanto del mercado de trabajo como del mismo sistema de pensiones privado. La mujer tiene una participación menor que en el hombre en la fuerza laboral y sufre usualmente una tasa mayor de desempleo. Más mujeres que hombres ejercen trabajo no calificado, servicio doméstico informal a tiempo parcial, a domicilio, estacional, temporal o sin contratos, que en su mayoría no están cubiertos de forma obligatoria por la seguridad social. Aquí se viene viendo la desigualdad que hoy en día estamos pasando. Solo por el hecho de que la mujer esté trabajando en casa o que esté ejerciendo su trabajo doméstico, valga la redundancia, que no se le puede impartir un salario digno de ese trabajo. Hay más mujeres desempleadas por la falta de machismo que se está ejerciendo, no en todas, pero sí en algunas ocasiones en las instituciones. También había una frase muy buena que yo siempre he dicho, que una pensión no es un salario, es un derecho adquirido tras una vida laboral completa, tributando y cotizando. Un jubilado no es un gasto, es un trabajador que terminó un ciclo y debe disfrutar de una jubilación digna. Un trabajo que uno se ha esforzado diariamente para conseguir llevar el pan de cada día a su casa, pero también recordarle que hoy en día la jubilación como el salario no es que va de la mano, porque las cosas van aumentando, pero el salario no se va aumentando, al contrario, se va disminuyendo. También para pagar las pensiones no hay que subir los impuestos a la clase trabajadora. Hay que suprimir a los partidos corruptos que solo giran para beneficiar a los patronal y a los grandes fortunas. No es que falte dinero, es que no lo llevan robando 30 años. Ese dinero se lo van robando desde hace mucho tiempo. Buenas noches, compañeros, compañeras y licenciadas. Yo les vengo a hablar sobre la sostenibilidad financiera y actuarial. El incremento del capital de fondos de pensiones conformando las promesas de la reforma estructural, los sistemas privados han logrado una sustancial acumulación de capital, aunque con variaciones significativas entre los países. El monto del fondo es resultado del tamaño del mercado, de los asegurados y aseguradas, el ingreso per cápita, la rentabilidad del capital invertido, el costo administrativo y el tiempo que el sistema está en operación. Según la reforma estructural, la propiedad de las cuentas individuales y la administración privada del sistema serían incentivos para que los asegurados y aseguradas contribuyesen puntualmente a sus cuentas individuales. Además, habría un crecimiento de fondos, se diversificaría la cartera y el capital invertido tendría alta rentabilidad. Sin embargo, las propiedades de las cuentas individuales y administrativas privadas no han sido incentivos para la contribución, y hubo varias razones, las cuales tenemos la salida de la fuerza de trabajo, cambio del sector formal al informal, evasión y morosidad de los empleadores, campaña de los administradores para afiliar a los nuevos entrantes en el mercado de trabajo, y el hecho de que basta el registro y el pago de una contribución para aparecer como afiliados, aunque no se esté pagando después. Tenemos también lo que son las promesas de reforma estructural.
Como primer punto tenemos que las reformas o cambios estructurales es el conjunto de medidas que modifican la estructura de una economía, es decir, reformas que se realizan en el marco institucional y regulatorio en el que operan los agentes socioeconómicos. Como primera promesa tenemos lo que es la propiedad de la cuenta individual y la administración privada. Será incentivos para contribuir puntualmente a las cuentas individuales, como muy bien lo vengo diciendo anteriormente. Esta no fue de gran incentivo para que esto se pudiera lograr. Tenemos también lo que habrá un crecimiento del capital invertido, que fue la única promesa que se pudo cumplir en un periodo del 2004 al 2019, aunque fluctuó entre 254% y un 844%. Habrá una diversificación de la cartera y también tenemos el rendimiento brutal de la inversión, que será alta. Esta también estuvo en crisis en un periodo de 2017 al 2018, pero se recuperó en el periodo 2009 al 2019, pero volvió a tener una caída en el 2020. Vamos a hablar lo que es un poco de Uruguay y del sistema de pensiones. En Uruguay, el gasto público de pensiones es el superior en la región debido a la cobertura mayor de la PEA por el sistema contributivo, la cuarta cobertura más alta de la población adulta mayor, el sistema público más antiguo, la existencia de varios regímenes especiales costosos, la generosidad de las prestaciones con una tasa de reembolso del 72%, las bajas edades de jubilación y el grado de envejecimiento muy avanzado, el mayor en América Latina. Por ello, la cotización es la más alta en la región. El gasto del sistema de pensiones contributivo refiere al pago de las prestaciones a las que una persona tiene acceso por haber realizado aportes durante toda una vida activa en la vida laboral. En Uruguay, el gasto público del sistema de pensiones contributivos comprende los pagos de jubilaciones, así como las pensiones de sobrevivencia y subsidios transitorios por incapacidad parcial. Estas prestaciones son realizadas por el Banco de Prevención Social y por dos servicios estatales: Servicio de Retiros y Pensiones Policiales y Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Ahora tenemos lo que es Costa Rica. Tiene un grado de envejecimiento moderado, avanzado en vez de muy avanzado que Uruguay y avanzado de Chile. Además, la madurez de pilar de pensiones público es menor que la de Uruguay. No hay fuerzas armadas y solo subsiste el régimen especial del Poder Judicial. La edad de retiro es de 65 para ambos sexos, con 25 años de cotización. Edad superior en 5 años de la de Uruguay a la de la mujer en Chile. Los 9 sistemas privados, después de México y República Dominicana, que tienen cobertura y prestaciones muy interiores, y la mitad es la de Uruguay con cobertura y prestaciones similares. También se puede mencionar que en la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, el sistema de pensiones nacionales está constituido sobre la base de 4 pilares, que son el pilar contributivo obligatorio, el pilar complementario obligatorio y el pilar complementario voluntario y el pilar no contributivo. El pilar contributivo obligatorio o contributivo básico es el pilar contributivo obligatorio, capitalización colectiva con financiamiento de naturaleza tripartitaria, donde Estado, trabajadores y patrones aportan al mismo. En su gran mayoría, los esquemas del Pilar 1 están orientados a trabajadores asalariados o independientes bajo un esquema de beneficio definido. Tenemos lo que es el Pilar 2, que es las pensiones complementarias obligatorias. El segundo pilar corresponde a un fondo de capitalización individual que se nutre de los aportes de los trabajadores y tiene como objetivo principal complementar la pensión básica contributiva.
El segundo pilar lo conforma el régimen obligatorio de pensiones complementarias, el que constituye a partir del 2001 con la Ley de Protección del Trabajador. Este pilar es capitalización individual y es obligatorio para la población asalariada únicamente, y en la industria participan 6 operadoras de pensiones complementarias. Tenemos el pilar 3, que es pensión complementaria voluntaria. Se refiere a las pensiones complementarias de naturaleza voluntaria y de capitalización individual, administradores por operadores de pensiones. Y tenemos lo que es el pilar 4, que es pensión no contributiva o régimen no contributivo. La pensión no contributiva se refiere a un programa de naturaleza asistencial que transfiere un determinado monto de dinero a personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema que no ha tenido acceso al sistema contributivo o no han cotizado durante un periodo mínimo establecido para acelerar una pensión. En Panamá, el pilar privado es solo del 15.6% del total de asegurados y aseguradas, el menor entre todos los sistemas privados, por lo que el pilar público es del 84.4% del total. Panamá se ordena en una posición intermedia entre los 9 sistemas privados y tienen indicadores sociales que se colocan entre los 3 o 4 mejores entre los 9 países y en la región. En Panamá se creó un sistema de reparto que se le llama Caja Común, el cual es administrado por la Caja de Seguro Social y que actualmente garantiza las jubilaciones o pensiones de todos los trabajadores de Panamá que han cumplido con los requisitos para acceder a ese beneficio. Y tenemos lo que es México, que el sistema de pensiones es uno de los más fragmentados de la región, además de los 2 regímenes generales privatizados para los trabajadores privados y para los funcionarios públicos federales, con sustanciales diferencias entre ellos. Existen más de 1.000 programas de pensiones contributivos y no contributivos, incluyendo regímenes especiales para las Fuerzas Armadas, Estados, múltiples organismos autónomos petroleros, bancos estatales, Ministerio de Hacienda, universidades públicas, entre otras. Esto sin contar los regímenes municipales con prestaciones más generosas y sus subsidios fiscales. En México también tenemos que el sistema de pensiones es uno de los más fragmentados, como les decía, y también en la actualidad y después de las reformas pensionarias y la creación de las pensiones no contributivas, el sistema de pensiones se compone de 4 pilares. El pilar 0, que corresponde a una pensión mínima otorgada a los adultos mayores con el objetivo de reducir su vulnerabilidad y pobreza en una edad en la que ya no son económicamente productivos. Tenemos lo que es el pilar 1, que se denomina también como pensión de beneficio definido o pensión de reparto y es obligatorio. Los trabajadores bajo este régimen deben contribuir con cuotas establecidas en la ley correspondiente. En México esto es financiado de manera tripartita y es proporcional a un salario base. Las aportaciones de los trabajadores se depositan en una bolsa común de donde se toman los recursos para pagar las pensiones correspondientes. Este pilar es afectado por los cambios demográficos y políticos. Se trata de las pensiones que se pagan a la generación de transición. Y tenemos lo que es el pilar 2. Que es llamado también pensión de contribución definida o pensión de capitalización individual y es igualmente obligatorio. Este pilar establece derechos de propiedad sobre los recursos, donde cada individuo es dueño de sus ahorros y justo con los rendimientos de las inversiones que se realicen
constituirán los beneficios de su pensión. Este es el sistema vigente para la mayoría de los trabajadores formales en el país. Y tenemos por último lo que es el pilar 3, que constituye por diferentes tipos de ahorro voluntario, como las cuentas individuales, planes de ahorros privados para pensiones y planes de los empleadores. Son esquemas flexibles, discrecionales y distintos entre los otros que ya mencioné. Y por último tenemos lo que es la República Dominicana, que el sistema es muy fragmentado, con múltiples regímenes especiales, magisterio, entidades autónomas, bancos estatales, Ministerio de Hacienda, Fuerzas Armadas, entre otros, con prestaciones laxas y subsidiarias, y el Ejecutivo han concedido numerosas pensiones no contributivas meritorias en el sector público. Tenemos lo que son los entes del sistema de pensiones en República Dominicana, que estas son las encargadas de las pensiones, de los sistemas de pensiones, que sería la primera la administradora de los fondos de pensiones, más conocida como AFP, que son las sociedades financieras constituidas con el objetivo exclusivo de administrar las cuentas personales de los afiliados e invertir adecuadamente los fondos de pensiones. Tenemos lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema de seguridad social, responsable de establecer las políticas, regular el funcionamiento del sistema y de sus instituciones, garantizar la extensión de la cobertura, defender a los beneficiarios, así como de velar por el desarrollo institucional. También tenemos lo que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, más conocida como DIDA, en atención a la Ley 13-20 de la fecha del 7 de febrero del 2020, pasó a ser una dirección general autónoma con personalidad jurídica descentralizada y con patrimonio propio, bajo dependencia del Ministerio de Trabajo, la cual es responsable de promover el sistema dominicano de seguridad social e informar a los afiliados sobre sus derechos y deberes. Tenemos también lo que es la empresa procesadora de la base de datos, que es la sociedad que opera contratada por el patrono de recaudo e informática de la Seguridad Social, mediante concesión del CNSS y por cuenta de la TSS, con el objetivo de administrar el Sistema Único de la Información y Recaudo, para realizar el procedimiento de la información sobre la afiliación, recaudación, clasificación y distribución de los pagos. Tenemos también lo que es Superintendencia de Pensiones, conocida como SIPEN, entidad estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a nombre del Estado Dominicano ejerce la función de velar por el cumplimiento de la Ley 87-01, sus modificaciones y sus normas complementarias en cuanto al régimen de las pensiones. Y por último tenemos lo que es la Tesorería de la Seguridad Social, en atención a la Ley 13-20 de la fecha del 9 de febrero de 2020, pasó a ser un ente autónomo con personalidad jurídica descentralizado y con patrimonio propio, bajo dependencia del Ministerio de Trabajo, la cual es responsable del recaudo, distribución y pago de los recursos financieros del sistema dominicano del Seguro Social y la administración del Sistema Único de Información y Recaudo en República Dominicana. Muchas gracias, con esto lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros, compañeras y licenciadas. Yo soy Edwin Castro y les voy a hablar de lo que son los sistemas de pensiones en América Latina, institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera en tiempos de COVID-19, donde dice que las distintas reformas previsionales en América Latina no solo han enfrentado restricciones fiscales, sino que también provenientes de la economía política, que también tienen limitaciones institucionales tanto en la implementación como en el gasto, como en la gestión de los nuevos modelos de pensiones, donde dice que la institucionalidad de los sistemas de pensiones muchas veces condiciona la cobertura y los resultados previsionales esperados.
Dice que también la gran mayoría de estos países de América Latina tienen un esquema de pensiones contributivo, donde este sistema de pensiones contributivo nada más solo cubre lo que es el sector militar y el sector de los policías, que en general esto es debido a las razones de seguridad y que las estadísticas de cobertura y prestaciones no son públicas. También en este contexto, si anteriormente a la pandemia era necesario aumentar la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, después de esta crisis será urgente y prioritario mejorar sustancialmente la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, y esto tiene que ser a través de incrementos tanto de lo que es la cobertura como de la suficiencia de las personas, así como de la sostenibilidad financiera de los esquemas previsionales en América Latina. Aquí tenemos lo que son las privatizaciones de los servicios de salud en Honduras. En Honduras se han implementado debilidades en todas las áreas, incluyendo lo que es el sector salud, y por más esfuerzos de la regulación que se han realizado, existen ejemplos de inadecuada utilización de los fondos destinados para la atención asegurada, como lo denunciado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el año 2013, que esto creo que todos lo recordamos, lo que pasó, donde hubo fuga de dinero, la famosa pastillita de harina, etcétera, etcétera. Entonces ha habido corrupción. No, la administración que han tenido el Seguro Social se ha declarado como, o sea, a medida se han investigado, se ha concluido que ha habido corrupción en lo que es esta administración del Seguro Social. También la identificación de áreas problemáticas en la organización de la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social es importante, y se identifican 4 grandes áreas, lo que es la gobernabilidad, la conformación del sistema multipolar, el planteamiento del financiamiento y el modelo de prestaciones de servicios de salud, donde el sistema de gobernanza propuesto es similar o es una réplica del modelo que se ha aplicado al gobierno del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Dicho modelo ya causó múltiples problemas como endogamia y perenne clientelismo, el cual ha dado como consecuencia gobernabilidad corrupta, lo que les explicaba anteriormente. O sea, ha habido mucha corrupción en lo que es en el sistema de salud y especialmente en lo que es el seguro social. Dice que la falta de preparación en la temática de la seguridad social por parte de las instituciones que conforman el Instituto Hondureño de Seguridad Social hace que las decisiones que se tomen tengan un carácter no técnico. Y aquí tenemos lo que es el impacto de la privatización de la seguridad social en el presupuesto. Las consecuencias de las reformas de la seguridad social en las condiciones de vida y condiciones laborales de las mujeres dice que son aún mayores, pues la seguridad social abarca aún más elementos que las pensiones laborales, pues que los sistemas difieren en gran mayoría de país a país, dependiendo del tipo y nivel de prestaciones que se tengan. Estos sistemas son totalmente diferentes, y sus grupos sociales y las fórmulas de financiamiento para abarcar uno de los programas del sistema. Dice que sin embargo los sistemas están muy limitados en cuanto a lo que es su cobertura o alcance. O sea que para mucha gente, para cierta población, es complicado acceder a un sistema de salud. Por ejemplo, como para este tipo de población que tal vez tiene su propio negocio, que no tiene, o sea, no trabaja para una empresa donde tiene todos los beneficios de seguro, de seguridad y todo esto, se le dificulta mucho poder obtener este beneficio. Y también aquí tenemos lo que son las reformas al sistema de ahorro, origen financiado de los fondos de pensiones. Y dice que debido a los programas de seguridad social que
comenzaron a expandirse por Europa, fue donde se empezaron a expandir estos programas. Dice que los sistemas de pensiones ligados directamente al trabajo remunerado era parte de las prestaciones que se negociaron con los sindicatos, donde se implementaron muchas reformas en el país, esto incluyendo lo que son las reformas financieras que apenas 2 años después llevarían a una crisis bancaria generalizada y a la privatización del sistema de pensiones. Y esto fue entonces lo que se llamó de manera urgente a todos los países, especialmente a estos países que están en vías de desarrollo, a que realizaran inmediatamente una reforma a su sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque si no lo hacían iban a enfrentar una crisis financiera o dejarían desprotegida a lo que es a la población adulto mayor. Entonces tenía que ser urgente. Y aquí tenemos lo que son las revisiones de los salarios mínimos, que dice que existe una gran dispersión entre los países. Por ejemplo, desde Argentina, Brasil y Perú, con costos de alrededor del 70% de los salarios, hasta países como Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile, con un costo mucho menor, al 40% de los salarios. Y dice que las contribuciones obligatorias a la seguridad social son el componente más importante del costo no salarial promedio del trabajo asalariado, y esto es con el 27,3% de los salarios. Es seguido de beneficios adicionales con el 13,8% de los salarios, mientras que las provisiones para el despido representaban otro 8,4%. Bueno, esto fue todo, los dejo con... Buenas noches, licenciado y compañeros. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los objetivos sociales de la reforma al sistema de pensiones. Bueno, en cuanto al objetivo, dice que fueron a hacer frente a cambios demográficos y pues se consideraba inminente. También aumentar la cobertura del sistema, aumentar y asegurar las pensiones de los contribuyentes y así liberar a los gobiernos de compromisos a futuro que podrían consumir los ingresos tributarios o incrementar la deuda pública. Bueno, esto más que todo quiere decir que los contribuyentes de los fondos de pensiones hicieron el cambio, ¿no? Para regresar al sistema anterior, en tanto en los países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Y pues dice que en esos países no está obligado el sistema de ahorro de los trabajadores del fondo de pensiones. Bueno, en resumen, dice que la privatización de los sistemas de pensiones en América Latina ha sido una reforma financiera casi perfecta, con implicaciones para la organización social, la ideología, las políticas electorales. Esto más, sin embargo, al mismo tiempo que se ha vuelto una contrarreforma social a demanda de trabajadores pensionados en este caso, y después las contribuciones se volvieron una forma de ahorros obligatorios. Tenemos lo que es la sostenibilidad fiscal del sistema de fondo de pensiones, y dice que en los países que actualmente se están enfrentando es el incremento de los costos fiscales que han estado promoviendo algunos cambios paramétricos, como el aumento de la edad de jubilación para intentar contribuir esta carga en el transcurso del tiempo, las políticas de austeridad también que se han impuesto durante décadas en varios países de la región, como políticas presupuestarias responsables, saludables, correctas y éticas. Tenemos lo que es la reversión de la privatización de las pensiones, construyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina en los años 2000 al 2018. Como primer punto tenemos la privatización de las pensiones, 3 décadas de fracasos. Es decir que la mayoría de los países del mundo, lo que quiere decir es que la mayoría de los países del mundo han optado por no privatizar. Y tenemos el experimento de la privatización. Esta más que todo una reforma estructural que tenía como objetivo poder reducir para el gobierno
los costos fiscales de la seguridad mediante la sustitución de las pensiones del Seguro Social. Características principales. Tenemos la privatización total y dice que la sustitución del sistema público de reparto con un sistema de pensiones de gestión privada basadas en cuentas individuales y contribución definida de capitalización plena. Tenemos lo que es la privatización parcial, que esta es como un componente complementario de capitalización total basado en cuentas individuales en un sistema más amplio, tanto así como resultado de un sistema compuesto por varios regímenes de pensiones, algunos públicos. Esto con beneficio definido, financiamiento por reparto y administración pública, y otros de administración privada de contribución definida y cuentas individuales de la capitalización plena. Tenemos los principios de la OIT para el diseño y la reforma de los sistemas de pensiones. El principio número 1 tenemos la universalidad, que dice que la seguridad social es un derecho humano que en la práctica se entiende como la necesidad de garantizar la protección universal sin dejar a nadie atrás. Tenemos el principio número 2, que es la solidaridad social y financiamiento colectivo, que más que todo está en el corazón de la seguridad social y de las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Annie Rivera y yo voy a continuar con lo que son los principios de la OIT para el diseño y la reforma de los sistemas de pensiones. El principio número 3, que dice suficiencia y previsibilidad de las prestaciones. Este principio se refiere al derecho de los individuos a prestaciones definidas, prescritas por ley, al convenio sobre la seguridad social y el convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia, que prevén la garantía de ingresos para las personas que hayan alcanzado la edad de jubilación. El principio número 4, responsabilidad general y primaria del Estado. Se refiere a la obligación del Estado como garante general de la protección social, de asegurar la sostenibilidad financiera, fiscal y económica del Sistema Nacional de Seguridad Social, teniendo muy en cuenta la justicia y la equidad social mediante la recaudación y asignación de los recursos necesarios con el fin de responder de manera efectiva a la protección garantizada por la legislación nacional. El principio número 6, la sostenibilidad financiera, fiscal y económica. Este dice que garantizar la sostenibilidad es un reto permanente para el Estado en el ejercicio de su responsabilidad general y primordial de garantizar un sistema de protección social, funcional e integral. El principio número 7, gestión y administración financiera sólidas y transparentes. El principio se refiere a la necesidad de una buena gobernanza del sistema, particularmente en lo que respecta al financiamiento, la gestión, la administración, para garantizar el cumplimiento de los marcos jurídicos y reglamentarios. El principio 8, participación de los interlocutores sociales y celebración de las consultas con otras partes interesadas. El principio reconoce la necesidad de garantizar el diálogo social y la representación de las personas protegidas en los entes rectores de la seguridad social. Lecciones tras 3 décadas de privatización de las pensiones. La privatización de las pensiones se presentó como una solución concreta para abordar el envejecimiento de la población y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de la seguridad social. Dice que muchos países se enfrentaban a una serie de desafíos, tales como la proliferación, los regímenes especiales de seguridad social y la fragmentación, la informalidad y la baja cobertura y las bajas tasas de cotización, que podrían haberse abordado con reformas paramétricas, lo que habría permitido mantener los sistemas públicos. Ningún país democrático avanzado o industrializado sustituyó su sistema público de pensiones por un sistema privado de cuentas individuales de capitalización plena. Sin embargo, en los países en desarrollo, la privatización se presentó como la solución. Al momento de introducir las reformas, los países esperaban mejorar tanto sus sistemas de pensiones como sus resultados económicos generales.
las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron. Dice que existe un consenso internacional sobre el objetivo de ampliar la protección social a todos. Ella está en consonancia con el derecho humano a la seguridad social y con el principio de universalidad de la protección. La evidencia demuestra que las reformas no extendieron la cobertura de los sistemas de pensiones. Dice que por el contrario, la mayoría de los países registraron una disminución en las tasas de cobertura de los regímenes contributivos. La descentralización de la función de recaudación de las cotizaciones fue un factor importante en la reducción de estas tasas de cobertura. Los niveles de beneficios se deterioraron. Dice que el cambio de los procesos de privatización de beneficios definidos a contribuciones definidas tuvo un efecto importante en las tasas de reemplazo, tuvo grandes repercusiones en la insuficiencia de las pensiones, pues los beneficios a menudo no cumplían con las normas de la OIT, según lo prescrito por el Convenio sobre la Seguridad Social y el Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia, que prevén una tasa de reemplazo de al menos el 40% o el 45% del salario de referencia después de 30 años de cotización o empleo. Los altos costos de transición crearon enormes presiones fiscales. Los costos de transición de un sistema público de reparto a un sistema privado de capitalización individual fueron gravemente subestimados en todos los países que emprendieron reforma, lo cual creó nuevas presiones fiscales difíciles de afrontar para la mayoría de los gobiernos, y los costos de transición eran a menudo muy elevados y provenían de dos fuentes. Dice que en primer lugar está que el gobierno tenía que reconocer los derechos a prestaciones o los derechos adquiridos de los asegurados del sistema anterior de reparto. Y en segundo lugar, la transferencia de cotizantes activos desde el sistema de reparto hacia el nuevo sistema privado generó de manera abrupta un déficit financiero en el sistema de reparto, por lo que se incrementó la carga tributaria en el corto plazo, puesto que el sistema de reparto aún tenía que seguir cumpliendo con los pagos de beneficios en curso de pago. Altos costos administrativos. Se esperaba que la privatización de las pensiones redujera a un mínimo los gastos administrativos debido a la competencia entre administradores. Los costos administrativos de los fondos privados de pensiones son mucho más elevados que los resultados de los regímenes públicos y en consecuencia hacen que los rendimientos y en la última instancia los montos de pensiones sean menores. Por ejemplo, en Colombia los costos administrativos experimentaron un salto de 6,6% en 1990 en un sistema público al 32,2% en el 2000 después de la reforma en un sistema privado, y en Argentina del 2,6% en 1993 de un sistema público al 14,1% en 1999 después de la reforma. La reversión de la privatización de las pensiones. Dice que la principal ola de reversiones de las pensiones privadas se produjo durante la crisis financiera y económica mundial de 2008, cuando los problemas de los sistemas privados se volvieron imposibles de pasar por alto y había que corregirlo. La crisis afectó severamente a los mercados financieros y de capitales, reduciendo significativamente el valor real de los activos de los fondos privados de pensiones y causando por ende indignación popular por los resultados del sistema privado. Los primeros países en derogar la privatización de las pensiones o considerar institucionales las privatizaciones fueron la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, etc. Estos países revirtieron la privatización y volvieron a reformar total o parcialmente sus sistemas de pensiones debido a los elevados costos fiscales de la privatización y la disminución o el estancamiento de la cobertura y los niveles de las prestaciones. Asimismo, los altísimos costos administrativos, el traslado de los riesgos económicos y financieros a los individuos, lo que los exponía a las pensiones cada vez más bajas y a una falta de beneficios tangibles para el desarrollo nacional. Ahora los dejo con la siguiente compañera. Como conclusión de equipo, quedamos que la pandemia de COVID-19 dejó un escenario de incertidumbre económica y social que provocará, entre otras materias,
una creciente demanda de la población por sistemas de protección social integrales, universales y redistributivos. El mayor rol del Estado provocado por la pandemia, en especial en la gestión y financiamiento de la protección social, que se ha implementado sin mayor discusión en la religión. Aquí tenemos la bibliografía. Y muchas gracias por su atención.